Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y con toda la energía. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito de chismecito, noticias y dramas turcos. Ya saben que aquí estamos siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente si tiene que ver con nuestros actores y actrices favoritos. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos: la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el drama, el romance, las especulaciones y las confesiones. Porque a ver, ¿quién no se enganchó con la química explosiva de estos dos en Love is in the Air? Y más importante aún, ¿quién no sufrió con su ruptura? Pues prepárense porque hoy vamos a analizar todo lo que sabemos, las pistas que nos han dado y sobre todo una confesión que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Pero antes de que empecemos con todo el chismorreo, les quiero pedir un favorcito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresquito y jugoso para ustedes. Y si les gusta lo que hacemos, no olviden darle un buen like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, pongámonos serios. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron la pareja del momento. Su romance en la pantalla se trasladó a la vida real y nos regalaron momentos súper tiernos que quedarán grabados en nuestros corazones. Basta con recordar esas fotos en Maldivas, ¿verdad? Pura miel. Pero como suele pasar en estas historias, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos de nosotros, y desde entonces, las especulaciones no han parado. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses, Kerem Bürsin ha estado dando algunas entrevistas donde ha dejado entrever ciertos detalles sobre su relación con Hande. Y una de esas entrevistas en particular ha llamado mucho la atención. Fue durante una charla con un medio internacional, donde aparentemente más relajado y dispuesto a abrirse, Kerem se mostró bastante sincero y habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente debido a la presión mediática y las expectativas del público. No dio nombres directamente, pero todos sabíamos a quién se refería. Según lo que podemos entender de sus palabras, la fama y el éxito que alcanzaron con Love is in the Air fueron un arma de doble filo, una daga de dos filos. Por un lado, les permitió vivir momentos increíbles y compartir su amor con el mundo. Por ejemplo, los vimos viajar juntos, participar en eventos benéficos y mostrarse como una pareja unida y feliz. Era la imagen perfecta. Pero por otro lado, también los expuso a un escrutinio constante y a una presión abrumadora. Cada paso que daban era analizado y juzgado, y eso, inevitablemente, afectó su relación. Imaginen, hasta el color de calcetines que usaban era motivo de debate en redes sociales. Una locura total. Kerem también mencionó que ambos son personas muy independientes y con personalidades fuertes, lo que a veces generaba conflictos. Al parecer, no siempre fue fácil encontrar un equilibrio entre sus carreras profesionales y su vida personal. Hande, con su carrera en ascenso meteórico, y Kerem, buscando consolidarse en la industria, tenían agendas apretadísimas. La falta de tiempo y la distancia también jugaron un papel importante en el deterioro de la relación. Recuerden que Hande estuvo filmando en diferentes locaciones, mientras que Kerem tenía compromisos en otros países. Era difícil coincidir. Pero aquí viene la confesión que ha generado más revuelo. Kerem admitió que, en retrospectiva, quizás no estaban preparados para manejar el nivel de atención que recibieron. Reconoció que ambos eran jóvenes e inexpertos en ese tipo de situaciones y que, tal vez, tomaron decisiones apresuradas. Dijo algo así como: éramos jóvenes e inocentes, y nos dejamos llevar por la emoción del momento. Quizás no estábamos listos para todo lo que vino después. Chan, chan, chan. ¡Bum! ¿Lo escucharon? Kerem reconoció que se dejaron llevar por la emoción. Esto nos da a entender que quizás, la relación no se construyó sobre una base tan sólida como todos creíamos. O tal vez sí lo era, pero la presión externa fue demasiado fuerte para soportar.
Seamos honestos, ¿quién no se ha dejado llevar por la emoción en algún momento? Pero cuando eres una figura pública, las consecuencias pueden ser mucho mayores. Ahora bien, no todo es drama y tristeza, calma, calma. Aunque Kerem habló de los desafíos y las dificultades, también se refirió a Hande con mucho cariño y respeto. Dijo que la admira como persona y como actriz, y que siempre estará agradecido por los momentos que compartieron. Incluso dejó la puerta abierta a una posible amistad en el futuro. Un caballero. Y aquí es donde la esperanza renace, ¿verdad? Porque aunque no haya una reconciliación romántica a la vista, la idea de que Kerem y Hande puedan mantener una relación cordial y amigable es algo que muchos fans anhelan. Después de todo, ambos demostraron tener una conexión especial y sería una pena que todo eso se perdiera por completo. Quizás en el futuro, quién sabe. ¿Pero qué piensa Hande de todo esto? Pues hasta el momento, la actriz no ha dado ninguna declaración oficial sobre las palabras de Kerem. Se ha mantenido bastante discreta y enfocada en sus proyectos profesionales. La hemos visto brillar en campañas publicitarias, protagonizando nuevas series y demostrando que es una de las actrices más talentosas de Turquía. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ella han revelado que Hande también guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem y que no descarta la posibilidad de retomar el contacto en algún momento. Ojo ahí. Y no olvidemos que el silencio también puede ser una respuesta. Hande ha optado por no alimentar el chisme, lo cual es comprensible. Después de todo, ella es una mujer inteligente y sabe que cualquier cosa que diga será analizada hasta el más mínimo detalle. Así que, amigos míos, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un misterio en muchos aspectos. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos ni qué les depara el futuro. Pero lo que sí sabemos es que su amor nos conmovió a muchos y que siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química era innegable y su romance parecía sacado de un cuento de hadas. Pero volvamos a la confesión de Kerem. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? En primer lugar, que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y oportunidades. Pero por otro lado, te expone a una presión constante y puede afectar tus relaciones personales. En segundo lugar, que es importante ser honesto contigo mismo y reconocer tus limitaciones. Kerem admitió que quizás no estaban preparados para manejar tanta atención, lo cual demuestra madurez y autocrítica. Y en tercer lugar, que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. El hecho de que Kerem se refiera a Hande con cariño y respeto es un ejemplo de ello. Ahora profundicemos un poco más en los posibles factores que contribuyeron a la ruptura. Además de la presión mediática y las agendas apretadas, también es importante considerar las diferencias individuales de Kerem y Hande. Ambos son artistas talentosos y exitosos, pero tienen personalidades y estilos de vida diferentes. Kerem es conocido por su espíritu aventurero y su pasión por los deportes extremos, mientras que Hande es más reservada y se enfoca en su carrera y en sus proyectos personales. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podrían haber generado tensiones en la relación. También es importante recordar que Kerem y Hande son personas jóvenes que están en pleno crecimiento personal y profesional. Es natural que cambien y evolucionen con el tiempo, y es posible que sus caminos se hayan separado a medida que buscaban diferentes cosas en la vida. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Pero no perdamos la esperanza nunca. A pesar de todos los obstáculos que enfrentaron, Kerem y Hande demostraron tener una conexión especial. Quién sabe, quizás en el futuro, cuando ambos hayan madurado y hayan encontrado su camino, sus caminos vuelvan a cruzarse. El tiempo dirá. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Cuál creen que fue el punto de inflexión en su relación? Quiero saberlo todo. Para recapitular un poco, hoy hablamos sobre la confesión de Kerem Bürsin acerca de su relación con Hande Erçel. Vimos cómo la presión mediática y las expectativas del público pudieron haber afectado su romance, y cómo ambos eran jóvenes e inexpertos para manejar tanta atención. También vimos que a pesar de todo, Kerem se refirió a Hande con cariño y respeto,
y dejó abierta la puerta a una posible amistad en el futuro. Analizamos los posibles factores que contribuyeron a la ruptura y exploramos la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles lo mejor del mundo del entretenimiento turco, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Ya saben que me encanta investigar a fondo todos los chismecitos y traerles la información más jugosa. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. Y no olviden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. Quiero saber qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Quieren que hablemos de la nueva serie de Can Yaman? ¿O quizás de la vida amorosa de Demet Özdemir? Díganme. Y ahora sí, llegamos al final. Pero antes de irme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que estoy subiendo vídeos todas las semanas, así que siempre tendrán contenido nuevo para disfrutar. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Y recuerden, el amor es como una novela turca, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima.